En el Evangelio Jesús dice que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Para cualquier católico es innegable la connotación eucarística que tiene esta afirmación y el discurso en el que se encuentra. Sin embargo, la defensa férrea de la presencia de Jesús en la Eucaristía que hemos hecho los católicos frente a algunos argumentos protestantes han provocado que especialmente la gente de a pie, pero también muchos predicadores, piensen que el discurso de Jesús únicamente habla de la Eucaristía. De ahí que algunas afirmaciones del discurso carezcan casi de sentido. Yo soy el pan vivo. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Es una afirmación muy bonita y poética y seguro que todo católico se la sabe de memoria. Pero ¿es verdad que todo aquel que comulga el cuerpo y la sangre de Jesús deja de tener hambre y sed en su interior por el hecho de hacerlo? ¡Falso! De hecho, muchos católicos comulgan el cuerpo y la sangre de Jesús sin el mínimo deseo de cambiar de vida, ni de alimentarse de sus propios pecados, o incluso de mezclar las creencias y prácticas cristianas con otras creencias y prácticas que son más bien esotéricas o supersticiosas. Quédate hasta el final del vídeo, que voy a tratar de dar una vuelta por el discurso de Jesús sobre el pan de vida. En su discurso Jesús hace referencia al alimento que los hebreos comieron durante su travesía en el desierto. Este era una sustancia que ellos recogían, hervían y cocían hasta hacer tortas de pan. Los hebreos lo llamaban precisamente pan del cielo y manjar de ángeles. La Escritura dice de él: a tu pueblo, en cambio, lo alimentaste con manjar de ángeles y les mandaste desde el cielo un pan preparado sin esfuerzo, lleno de toda delicia y grato a cualquier gusto. Este sustento revelaba a tus hijos tu dulzura, pues se adaptaba al gusto de quien lo tomaba y se convertía en lo que cada cual quería. Varias son las características de este pan según el texto de Sabiduría. Es el manjar de los ángeles, algo de lo que ellos se alimentan. Y es un pan preparado sin esfuerzo. Me encanta esta afirmación. Por último, es delicioso y resulta agradable a cualquiera. Se adapta al gusto del consumidor. Ahora bien, ¿cómo se llamaba este alimento de ángeles y pan del cielo? En Éxodo leemos que los hebreos, al verlo, exclamaron manhu, que literalmente significa ¿qué es esto? Y de ahí que fuera llamado maná. La palabra man, de la que deriva maná, proviene del pronombre indefinido ma, que puede ejercer de interrogativo qué, cómo, de qué forma o simplemente expresar cualquier cosa. Los sabios hebreos afirman que ma es la forma singular de la que deriva la palabra maim, aguas, que no tiene singular en hebreo. Esto explicaría la naturaleza de las aguas primigenias del Génesis, que no serían tanto el agua material como la esencia o posibilidad indefinida aún de todas las cosas que iba a crear Dios por medio de su palabra, definiendo, como de hecho lo va haciendo, todo lo que hasta ese momento permanecía en una completa indefinición. Ahora bien, los hebreos del Éxodo usan la forma man, que se compone de las letras mem y nun. La pictografía de estas dos letras nos muestra las aguas de vida de Men unidas a la letra de la semilla, el fruto, la descendencia, los hijos. La vida del hijo. No sé a ti, pero para mí comienzan a tener sentido las características del maná. La vida del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, es el manjar del que se alimentan los ángeles en el cielo. Esta vida o identidad de Hijo de Dios no se alcanza por el esfuerzo, sino que es un regalo enviado del cielo y que es delicioso a cualquiera que lo prueba, ya que la vida del Hijo no nos fuerza a ser otras personas, no vulnera nuestra libertad, sino que la potencia y expande, permitiéndonos ser plenamente libres, ser plenamente nosotros, cada cual según su personalidad, eso sí, deificada por el Hijo. Además, la letra nun, al estar al final de la palabra, se vuelve sofit, es decir, su tipografía penetra más allá de la línea de escritura en la que se está escribiendo la historia, descendiendo y penetrando en ella y marcando el final de la palabra. Un antes y un después. Nun Sofit representa al Hijo encarnado en la historia, a Jesús, y nuestro encuentro con Él marca un antes y un después en nuestra vida, ya sea para bien o para mal, según le aceptemos o rechacemos ser constituidos gratuitamente hijos de Dios en el Hijo encarnado, en Jesús de Nazaret. No fue Moisés quien nos dio el maná, dirá Jesús.
Moisés no podía comunicar al pueblo la vida e identidad del Hijo de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Esta identidad de hijos en el Hijo es la que sacia nuestra hambre y sed de ser algo, de que nos quieran, de que nos valoren, de que nos tengan en consideración y muchas cosas más. Naturalmente, el pan eucarístico, que es presencia real de Jesús, es sacramento, es decir, signo visible y eficaz de una realidad invisible. Pero no solo porque sea un signo visible de la presencia invisible de Jesús, que es en lo que nos quedamos muchos católicos, sino porque realiza visiblemente, mediante la asimilación bioquímica en nuestro cuerpo, del pan eucarístico, la unión invisible y total de nuestro cuerpo, alma y espíritu con el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesús. Jesús se convierte en nosotros y nosotros en Jesús. Su identidad penetra hasta el interior de nuestro ser, su sangre fluye en nosotros. Sin embargo, la Eucaristía es un signo que, aunque eficaz para comunicar la identidad del Hijo a quien lo consume, requiere de nuestra fe y buena disposición para dar fruto en nuestra vida. Los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe, dice el Catecismo de la Iglesia. Cuanto más conscientes seamos de lo que la Eucaristía significa y lo que ella nos transmite, mayor fruto espiritual brotará de nosotros al sentirnos agasajados gratuitamente por tan inmenso don. Así, Jesús en su discurso, aunque dejando entrever el significado profundo del sacramento de la Eucaristía, está hablando de alimentarnos de su identidad de hijo, de su vida, de su forma de relacionarse con el Padre, de hablar con Él, de vivir de Él. Alimentarnos de esto hará que no necesitemos hacerlo de todo aquello que hacemos. ¿Cuántos servidores, catequistas, párrocos, predicadores, intercesores, profesores, facilitadores o responsables de algo, o bien padres, madres, hijos, padrinos, hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, entran en crisis o se rompen por dentro interiormente cuando son apartados de su cargo, sustituidos por otro, criticados porque ese día no estuvieron a la altura de las circunstancias, o manchados y heridos en su ser de niños o niñas, de hombres o de mujeres, de padre o de madre, de hijo o de amigo o de etcétera? ¿Por qué? Porque su ser, su identidad, estaba fundamentada en el rol que desempeñaban y no en lo que eternamente fueron convertidos por voluntad del Padre. Hijos de Dios en Jesucristo, gratuitamente y para siempre. Había dos normas importantísimas para recoger el maná que creo que nos afectan a todos. Cada uno debía recoger lo que necesitaba para comer, una ración por cabeza. Nadie podía guardar nada para el día siguiente, excepto el día previo al sábado. Del primero se dice que aunque unos recogían más y otros menos, al pesarlo ni le sobraba al que había sido capaz de recoger mucho más, ni le faltaba al que cogió lo poco que pudo. Cada uno, dice la Escritura, recogió lo que necesitaba para comer. En cambio, de la segunda norma se dice que algunos quisieron guardar maná para el día siguiente, no fuera que ese día no cayera del cielo. Es decir, no confiaron ni quisieron depender de la providencia de Dios. Prefirieron tener algo por si acaso. A los que esto hicieron, el pan se les llenó de gusanos, echándose a perder. La identidad de hijos que recibimos de Jesús es un pan sin esfuerzo, que se nos da gratuitamente, que no sobra al que tiene más capacidad de acoger gracias y dones, ni le falta al que tiene menos. A todos se nos da lo que necesitamos para ser saciados. La identidad de hijos que recibimos en Jesús es para hoy, no nos vale para mañana. Mañana tendremos que salir a recoger, a llenarnos de nuevo. Danos hoy el pan de cada día, nos enseñó a decir Jesús en el Padre Nuestro. Literalmente, el pan cotidiano, el pan que diariamente sabemos que nos darás. Todos los días deberíamos ponernos de cara al Padre, mirando a Jesús y pidiéndole, derrama en mí hoy y haz que me alimente y viva de la identidad de hijo que me has dado en Jesús. Y no de lo que yo haga hoy personal o profesionalmente, ni de lo que espero de mí mismo, ni de lo que otros esperan de mí. El libro de la sabiduría indica que el tener que recogerlo por la mañana antes de que el sol derritiera el maná sobrante fue para que supieran los hebreos que hay que adelantarse al sol para dar gracias a Dios y salir a su encuentro al rayar el alba, pues la esperanza del ingrato, sigue diciendo el libro, se derrite como escarcha invernal y se escurre como agua inservible. Seguimos un momento con la palabra man. Sus letras suman 90, el valor de la letra tzadi,
que representa la justicia, al justo, al hombre que se ajusta a la voluntad de Dios, y que si la rotamos para colocarla en una cruz, nos habla de Jesús, el justo crucificado. De eso vivimos los cristianos, de la justicia de Jesús mostrada en la cruz y por la que fueron perdonados nuestros pecados, por la que somos amados por el Padre, no por lo que hacemos nosotros por o para Él, sino por lo que Él ya hizo por nosotros a través de Jesús. Vivimos unidos a la cruz de Jesús, crucificados a nosotros mismos, a nuestros deseos e intenciones personales, para permanecer atados con Jesús a la voluntad del Padre. Porque la herencia del Hijo es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos conseguir por nuestro propio esfuerzo. Por eso dirá Jesús en su discurso: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El verbo creer, en hebreo, amán, literalmente significa sostener, permanecer. La gente con la que yo suelo encontrarme, cuando habla de la fe, de creer, me sorprende mucho porque se centran en hacer cosas. No voy a misa lo suficiente, tengo que rezar más, hacer alguna obra buena, santa, etc. Y todo eso está muy bien, pero nada de eso nos alcanzará jamás la identidad de hijos. La fe, creer, es sostener, permanecer. ¿En qué? En la verdad que ha revelado Jesús en su propia vida, que tus pecados y los míos han sido perdonados en su cruz y que tú y yo somos amados gratuitamente por el Padre, porque Él así lo quiere, sin necesidad de que tengamos que convencerle de nada. Ah, pues qué fácil, me dicen algunos. No, no lo es. Es mucho más difícil que hacer obras creyendo que así consigo algo. Permanecer en la gratuidad del amor de Dios es extremadamente difícil. Obsérvate y te darás cuenta de que casi constantemente, cada 5 minutos, en cuanto te descuidas, regresas a tu esfuerzo y desempeño personal, a tu afán de ser autojustificado por lo que tú haces o piensas. Incluso aunque intelectualmente creas en la gratuidad del amor de Dios, requiere muchísimo esfuerzo físico y espiritual permanecer en su justificación inmerecida, sin terminar creyendo que tenemos que hacer algo para medio merecerla o para medio pagarla, o peor aún, para conservarla, no sea que la fastidie y Dios me la quite. Por eso, al final, todas las obras que hacemos por intentar pagar o alcanzar que somos hijos de Dios, se acaban corrompiendo. Empezamos bien, ayudando a alguien, yendo a misa, rezando a menudo, sirviendo en este o aquel ministerio, pero acabamos creyéndonos los amos del calabozo. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen los gusanos en las cosas que hacemos muchas veces? Porque no son obras que broten de la convicción firme y permanente de que somos hijos de Dios únicamente gracias a lo que Jesús hizo por nosotros y no a lo que nosotros hagamos por o para Él. Son obras que brotan muchas veces de mi intento de ganarme a Dios, de demostrar que me merezco el amor que mostró por mí, que no se equivocó conmigo al elegirme para redimirme, que seré digno de su generosidad o que me tengo que esforzar por mantener lo que Él me ha dado, no sea que mañana me corte el grifo y no haya más maná para mí. Por estos motivos retorcidos y egocéntricos, nuestras obras se acaban llenando de gusanos y pudriéndose por la osadía e imprudencia de haber insultado y ofendido a la gratuidad y generosidad de Dios, que no quiere que le pagues nada, sino que te deleites en Él y vivas. Y es que 90, que era el valor que nos daban las letras men y nun sumadas, nos vuelve a sumar 9, el valor de la letra tet. Una cesta repleta de alimentos que nunca se agota, por la que ya no vivimos de lo que esperamos recibir, por lo que hacemos por o para Dios, sino simplemente de lo que Él ya ha hecho por nosotros gratuitamente a través de Jesús. Antes de acabar el vídeo, me gustaría invitarte a que hagamos una oración al Padre. Puedes hacerlo tú, repitiendo mis propias palabras o usando las tuyas propias. Pero no te compliques mucho. No necesitamos demostrarle nada al Padre. Gracias, Padre, por el maná de Jesús que me das hoy. Por la identidad de hijo que recibo gratuitamente de ti. Gracias por hacerme coheredero con Jesús de toda tu herencia eterna. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto que tú has justificado todos mis pecados y me deleito en ti. Hoy acepto en mi vida que soy hijo del Padre por tu simple y llana voluntad de que lo sea, y no por las obras que yo haga o pueda hacer para merecerlo, ni para pagarlo, ni para mantenerlo. A ti, Jesús, sea toda honra y toda gloria, ahora y por siempre. Amén.